Bien, regresamos con ustedes con la promesa que vamos a cumplir a continuación con la presencia del doctor Alfredo Polanco y el tema del día de hoy. Buenos días, doctor. Sea bienvenido y que tenga un feliz inicio de semana. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público. Una semana que inicia con mucha felicidad, pues en el día de hoy cumpleaños mi primogénita Francesca. Y hoy el día 14, pero el 19 cumpleaños Alfredito, mi hijo. Y el 25 también de este mes cumple Stephanie, mi hija. O sea que mis tres hijos, gracias a Dios, son de agosto, del mes más caluroso. Entonces vamos a conversar hoy sobre un tema que nos piden mucho y tienen razón al pedirnos, porque es un padecimiento que sufren muchas personas, sobre todo las personas adultas, un 35% de la población, que es la hipertensión arterial. Ya hemos tocado este tema, sin embargo, vamos a hablar hoy de las complicaciones principales de la hipertensión arterial no controlada. Bien, está establecido claramente, según la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 1.300 millones de personas mayores de 30 años padecen de hipertensión arterial. Ahora, ¿qué ocurre? De esto, solamente el 46% de esa población sabe que padece de hipertensión arterial. Pero el problema grave está en que solamente está controlado 1 de cada 5 pacientes hipertensos. O sea, eso es un problema. Porque si hay 100 personas con hipertensión arterial, solamente 20 o 21 de esas personas están controladas. Esto viene siendo un problema bastante serio. ¿Qué ocurre cuando un paciente tiene hipertensión arterial? Generalmente el paciente no siente absolutamente nada. Usted simplemente llegó a su médico, el médico le tomó la presión y tiene, por ejemplo, 170/100. O el paciente dice, siempre que voy al médico me toman la presión y la tengo alta. Bueno, ya este es un paciente que si se le toma la tensión arterial en 2 ocasiones y arroja esos valores, es un paciente que ya nosotros debemos de tratar de iniciar. ¿Por qué? Porque ese paciente ya tiene una hipertensión estadio 2. El paciente tiene 170/100. Pero ¿qué ocurre? En la mayoría de las ocasiones al paciente le indicamos un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. El paciente no se lo hace porque no se siente absolutamente nada. Y aquí está el problema. Ahora, ¿qué ocurre? Esa hipertensión arterial que se le diagnosticó ahora al paciente, pero que posiblemente el paciente tenía 1 año, 2 años, 3 años, 5 años siendo hipertenso y como no da ninguna sintomatología en la mayoría de los casos, ese corazón va forzado, ese corazón va luchando, bombeando la sangre contra una presión que no es la adecuada para trabajar ese corazón, ya que el corazón trabaja normalmente con una presión que esté alrededor de los 120-80 milímetros de mercurio. Es decir, cuando le decimos al paciente, usted tiene la tensión arterial 12,8, 12,7, 11,7. Esos son valores de presión normal. Pero cuando usted le dice que tiene 15,9, 16,10, o sea, son valores de tensión arterial que están elevadas y que el corazón va forzado. Bien, entonces, la primera manifestación, una de las primeras complicaciones que vamos a tener cuando tenemos a un corazón que está bombeando la sangre contra una presión que es superior a la que ese corazón puede manejar. En principio, el corazón lo que hace es que se esfuerza más, lógicamente. ¿Y qué ocurre con todo órgano que usted lo utiliza en demasía, que usted hace más ejercicio de la cuenta? Ese órgano va a aumentar de tamaño, que es lo que se le llama hipertrofia. Aumento del tamaño de un músculo por el aumento de esa célula, del tamaño de la célula. Eso ocurre con los músculos nuestros de nuestro cuerpo cuando estamos haciendo ejercicios, por ejemplo, de levantamiento de pesa. Usted va a ver que sus músculos van a aumentar de tamaño. Eso mismo ocurre con nuestro corazón.
ese corazón que está bombeando una sangre contra una presión que es muy alta, ese corazón va a aumentar de tamaño y por eso cuando le realicemos un electrocardiograma vamos a ver datos que nos sugieren que ese corazón está aumentado de tamaño. Inmediatamente a ese paciente se le hace un ecocardiograma, que es una sonografía del corazón, y en ese ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento en el tamaño del corazón y entonces le decimos al paciente, mire, señor o señora, en el ecocardiograma encontramos que usted tiene el corazón grande. Caramba, ahí viene la preocupación cuando a un paciente le dice que tiene hipertrofia ventricular izquierda, es decir, el ventrículo izquierdo ha crecido por el exceso de esfuerzo que tiene que hacer cada vez que late, cada vez que va a impulsar la sangre. Ahora, ¿qué ocurre? Esa presión alta se transmite a todos los vasos sanguíneos, es decir, a todas las arterias. ¿Y qué va a provocar? Unas arterias que son elásticas se van a endurecer. Entonces va a provocar un endurecimiento de las arterias, de todas las arterias. ¿Qué ocurre? Si ese paciente, encima de que es hipertenso, también presenta aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, recuérdense que la mayoría de los pacientes hipertensos van a tener aumento del colesterol y triglicéridos. Ese colesterol, ese triglicérido, se forman alrededor de esos vasos sanguíneos, es decir, de las arterias y las venas, y van a provocar aún más el endurecimiento y la oclusión, el taponamiento de esas arterias. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Que ese paciente que ya tiene un corazón grande, pero que tiene unas arterias endurecidas, que no pueden dilatarse, que no pueden distenderse, entonces se va a limitar el flujo hacia las arterias que van a llevarle sangre al corazón, que son las arterias coronarias, que son las arterias que nutren al corazón. Y entonces va a venir otra complicación de la hipertensión arterial, que es la cardiopatía isquémica, es decir, la angina de pecho, el infarto agudo al miocardio. O sea, ya tenemos dos complicaciones por no tratar adecuadamente la hipertensión arterial. Por un lado, vamos a tener un corazón grande, que es como le denominamos corazón de buey. Ese corazón grande va a necesitar más irrigación por parte de las arterias coronarias. Pero ¿qué ocurre? Esas arterias coronarias, que creo que tenemos una imagen por ahí, la primera imagen de un video, esas arterias coronarias van a tener una disminución en la irrigación, en la llegada de sangre, y el paciente va a sentir un dolor de pecho, dolor torácico. Entonces, por eso vamos a tener que ese paciente va a tener infarto agudo al miocardio. En principio, posiblemente, ese paciente se canse cuando camine escasas distancias. Y entonces, nosotros vamos a ver a ese paciente que está hinchado, edematizado. Muchas veces el paciente piensa que es problema de los riñones que tiene, pero cuando el paciente nos dice que no puede dormir, que para acostarse, para dormir, tiene que estar con 2 o 3 almohadas, es un paciente que duerme prácticamente sentado o semisentado. Es un paciente que tiene ya una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, ya tenemos un daño en el corazón, una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, que lógicamente actualmente hay una serie de medicamentos que podrían mejorar bastante lo que es la falla cardíaca, pero lo ideal es que el paciente no llegue a presentar una insuficiencia cardíaca, pues Doctor, la mejor medicina es la medicina preventiva. Sí, adelante, Licho. doctor, antes de irnos a darle lo que es la recomendación para que no lleguemos a ese estado crítico con el que usted ha descrito, me gustaría saber qué es lo que propone la medicina, qué es lo que propone, o más que todo el sistema de salud de nuestro país, en este caso, o del mundo,
frente a ese 80% de personas que sufre de depresión, de alta presión, que no lo sabe o que no se atiende, porque usted acaba de decir que solo el 20%, uno de cada 5. Correcto. Bien, no solamente el gobierno dominicano, sino todos los estados, sino la Organización Mundial de la Salud plantea que hay que llegar a la mayor cantidad de pacientes para el manejo de la hipertensión arterial. O sea, el problema está básico en que más del 50% de los pacientes no saben que son hipertensos. Entonces, en ese más del 50%, o sea, de 1.300 millones de personas que hay con hipertensión arterial, más de 700.000 personas, por ejemplo, 700 millones de personas no saben que son hipertensos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de hipertensión. O sea, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión si el paciente adulto no se chequea? Entonces es imposible nosotros hacer el diagnóstico. Por eso es que nosotros siempre, periódicamente, recomendamos, señores, vaya periódicamente a donde su médico de cabecera. Hay, por ejemplo, el PASMO con tiempo tiene remedio. Si nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, ahí está el problema. Hicimos el diagnóstico, pero tenemos que ser enfáticos nosotros como médicos con el paciente. No es que le voy a meter miedo, porque muchos pacientes, de verdad, cuando van a mi consulta de nefrología, salen con un poquito de miedo. No es que salga con un poquito de miedo. Lo que pasa es que yo como médico tengo que decirle la verdad a ese paciente. Si yo no le digo la verdad a ese paciente sobre las consecuencias que va a ocurrir, que va a desencadenar el hecho de que usted, siendo hipertenso, no use sus medicamentos, no lo va a usar. O sea, yo tengo que hablar al paciente sobre todas las complicaciones agudas y complicaciones crónicas que puede desencadenar una hipertensión arterial. Entonces, si ese paciente, Licho y amigos televidentes, se toma los medicamentos tal y como se los recomendó su médico, ese paciente posiblemente no va a tener esas complicaciones. Entonces, los medicamentos de la hipertensión arterial son baratos en la mayoría de los casos. Los medicamentos son de fácil adquisición, o sea, usted puede adquirir un enalapril, un ramipril, un lisinopril, por ejemplo, dije de los medicamentos más comunes, una amlodipina, a un costo menor. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas personas dicen que no se van a hacer adictos a medicamentos. Y debo de decirles a las personas que los medicamentos de la presión no provocan hábito, no provocan adicción. Eso es mentira. Ahora, ¿qué ocurre? Ya usted tiene una condición. Usted es hipertenso, punto. Eso usted no lo puede ocultar. Claro está que usted puede vivir con la presión alta 1 año, 5 años, 10 años incluso con la presión alta. Ahora, ¿pero qué ocurre? A usted le diagnosticaron hipertensión arterial y no le hizo caso a los 35 años. Entonces, a los 45 años ya usted no sirve. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se le dañó su corazón. Mira qué joven. Ese paciente con 45 años y ya tiene insuficiencia cardíaca. Algo que a los hombres les duele mucho. Ese paciente con 45 años ya tiene impotencia sexual. Tiene la incapacidad de mantener una erección tan joven como 45 años. Entonces, ¿por qué no utilizar los medicamentos? Por ejemplo, yo tengo 14 años usando medicamentos para la presión. 14, no, 16 años. Y yo estoy perfectamente bien. Entonces, ¿qué ocurre también en muchas ocasiones? Que le prescribimos el medicamento antihipertensivo al paciente, él va a 3, 4 chequeos, a donde el cardiólogo, donde su médico internista, donde su médico familiar, y le encuentran la presión 120/80. Ah, doctor, pero entonces, ¿por qué me pusieron medicamentos para la presión? Sí, solamente me la encontraron alta en el primer chequeo y de ahí en adelante la tengo controlada. Por Dios, usted tiene la presión controlada porque está utilizando los medicamentos que le prescribió su médico, su facultativo. Inmediatamente usted deje de tomarse esos medicamentos, ¿qué va a ocurrir? La presión se va a soltar y va a tener algo peor, que es lo que se llama hipertensión de rebote. Entonces el paciente podría tener incluso una crisis hipertensiva tipo emergencia, un edema agudo de pulmón,
va a tener un infarto, va a tener sangrado nasal, va a tener cefalea intensa, va a tener una trombosis cerebral, va a tener una hemorragia cerebral. O sea, estas son de las complicaciones que va a tener ese paciente que no se trata la hipertensión arterial. O sea, y tenemos que recalcarlo siempre, la principal causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y quién desencadena las enfermedades cardiovasculares? Pues la hipertensión arterial. O sea, tenemos esto bastante claro. Entonces, esa complicación ya hemos hablado, el infarto, la insuficiencia cardíaca. Pero ese paciente, por ejemplo, usted fíjese que la mayoría de los pacientes que tienen arritmias cardíacas son pacientes que son hipertensos e hipertensos no tratados. Usted va a ver el paciente con una arritmia, esa arritmia cardíaca, es decir, un corazón con una frecuencia en 130, 140, 150, en vez de tener 80, va a desencadenar el disparo de un coágulo, de un trombo. Entonces el paciente va a tener una trombosis cerebral, va a tener un émbolo, un coágulo, que va a taponar una de las arterias del cerebro y el paciente va a tener un ACV isquémico. Pero también una crisis hipertensiva te puede desencadenar la rotura de una arteria cerebral que esté débil, que tenga un aneurisma, y entonces vamos a tener una hemorragia cerebral, una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea. Entonces, cuando le tomen la presión a ese paciente va a tener la presión 200 sobre 120. Ahora bien, ¿qué otra complicación vamos a tener? Podemos tener una retinopatía hipertensiva. Un paciente puede quedarse ciego por efecto de una crisis hipertensiva. Y una de las complicaciones más temidas por los pacientes es la insuficiencia renal crónica. Es decir, la segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, ¿cuál es? La hipertensión arterial, que 2 décadas atrás era la primera causa de insuficiencia renal crónica. Ahora está superada por la diabetes mellitus. Entonces, cuando tenemos a un paciente hipertenso, tenemos a un paciente que tiene más posibilidades de ser diabético, más posibilidades de tener una disfunción sexual, una disfunción eréctil, más posibilidades de un ACV isquémico o hemorrágica, todas las posibilidades de tener un infarto agudo del miocardio y las posibilidades de tener una insuficiencia cardíaca congestiva. De manera que el daño generalizado que produce la hipertensión arterial podría prevenirse. ¿Con qué? Con el manejo. Conozco pacientes ¿Cómo? que tienen Reitere eso, doctor. 20 años. Reitere, Sí. reitere cómo se puede eso prevenir. Usted dijo, Bien, con un manejo adecuado. Óigame bien, que ahí vamos, muy importante. Muchas veces el paciente, dependiendo de los niveles tensionales que tenga, no se va a controlar con un solo medicamento. O sea, ese médico que le puso a usted 2 medicamentos para el control de la presión o 3 medicamentos para el control de la presión, lo está haciendo bien. No es para que el laboratorio se nutra, no. Lo que pasa es que atendiendo a los niveles de presión que usted tenga y las complicaciones que ya usted tenga, usted va a necesitar uno o más medicamentos para el manejo de la tensión arterial. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que le indicaron un ramipril, que le indicaron una amlodipina y que le indicaron, por ejemplo, un diurético tiazídico. O sea, le indicaron 3 medicamentos para una sola patología, para una sola enfermedad. Lo que pasa es que a usted cuando le tomaron la presión, se la encontraron en 200 sobre 100. Entonces, esa presión no se va a controlar con un solo medicamento. Encima de eso, cuando le encontraron en los análisis, los niveles de colesterol y triglicéridos estaban muy aumentados. Entonces le pusieron un medicamento para el colesterol, por ejemplo, una estatina, rosuvastatina, torvastatina, simvastatina, cualquiera de esos medicamentos. Pero ¿qué ocurre? Si encima de eso a usted le hicieron un ecocardiograma y en el ecocardiograma detectaron que usted tuvo un infarto silencioso porque hay una parte de su corazón que no se está moviendo,
Entonces, ahí le van a indicar lo que es el clopidogrel o le van a indicar la aspirina. Entonces, ustedes van a ver cómo usted, que hace 10 años no quiso usar un solo medicamento para la presión, ahora va a tener que utilizar medicamentos para la hipertensión y para las complicaciones que ya tiene por efecto de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si ya usted tiene insuficiencia cardíaca, ya usted tiene que usar también, agregarse otros medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso es que decimos, insistimos siempre, la mejor medicina es la medicina preventiva. La hipertensión arterial también, como no se sabe la causa, no podemos decirle claramente que puede prevenirse, pero sí, cuando usted lleva una vida saludable, por ejemplo, más de 150 minutos de ejercicio cada semana, una dieta saludable, por ejemplo, aumentando el consumo de frutas y vegetales, tomar cantidad de agua suficiente, señores, más de 2 litros en 24 horas. Tenemos un país tropical, necesitamos por lo menos 3 litros de agua cada 24 horas. Aumentar el consumo de ejercicio, de frutas y vegetales. El tabaco es uno de los factores de riesgo bastante importantes para la hipertensión arterial. El alcohol, si usted lo toma, que sea moderado y no todos los días. Entonces, perder peso, bastante importante. Una de las recomendaciones básicas para los pacientes hipertensos es que pierdan por lo menos el 10% de su peso. Entonces, cuando usted pierde el 10% de su peso, usted podría bajar 15 o 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. Por eso ustedes van a ver que a muchos pacientes se les recomienda la cirugía bariátrica o cirugía metabólica. Esos pacientes que tienen una obesidad mórbida son pacientes que con que se le haga una bariátrica, esos pacientes en muchos casos dejan de ser diabéticos y dejan de ser hipertensos. De Bueno, manera doctor, que tenemos muchas alternativas para el paciente hipertenso. Lo más importante es la prevención, decimos, pero como para la hipertensión arterial no se sabe la causa, son importantes las recomendaciones que ya nosotros hemos explicado. correcto, doctor. Muchas gracias por esta gran cátedra que nos ha dado en términos de los efectos, las consecuencias y la posibilidad de no sufrir ese terrible mal que es la hipertensión arterial. Porque todo lo que se significa la vida se nos va a atrofiar cuando no cuidamos eso, según todo ese detalle que usted ha dado con el expertise que usted lo puede hacer y que lo hace con esta comunicación llana. Gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes con otro tema tan interesante como este. Yo creo que va a ser bastante bien usado por la población este tema de hoy. Gracias, doctor, y nos veremos el lunes. Bien, si Dios quiere, y si a usted le gustó el programa, pues puede duplicarlo, puede enviarlo. O sea que generalmente muchas personas lo pueden ver a la hora que sea. Pues vamos a tratar Correcto, de lo vamos a subir enviarte. a Sí, YouTube y lo vamos a distribuir entre más de 15,000 contactos que tenemos, que a su vez ellos lo van a reproducir. muchas gracias. Gracias, doctor. Bien. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, después de escuchar al doctor, nada se puede decir que no sea llevarse de él, tomar ese estímulo para que él nos prolongue la vida con esa parte. Y él dijo dos cosas: una alimentación balanceada y ejercitada, una vida. 150 minutos, esos son 30 minutos diarios. Usted durante 5 días, 30 minutos de ejercicio, caminar o variado, los ejercicios, con eso usted resuelve ese problema. Nos veremos en breve con otros temas. Gracias por su atención.